Muy bienvenidos a nuestro espacio, a retomar nuestro espacio del estudio de Perashat Shavua. Hoy ya estamos en Perashat Tetzaveh, un escenario muy particular, el de nuestra Sagrada Torá, que nos regala ya en el recorrido final del libro de Shemot, sus últimas 5 Perashiot, un momento sublime en la vida del pueblo de Israel, que tiene que ver fundamentalmente con la reorganización espiritual de toda una nación. Y por sobre todas las cosas, con todo un redimensionamiento de lo que la crisis a veces representa como una ruptura, un quebranto en todo lo que es lo vincular. Y no me cabe ninguna duda que este libro de Shemot en particular es un libro que está pletórico de escenarios. Sus primeras 4 Perashiot que vienen hablando de todo lo que ha sido el escenario magnífico de la Gerula. Por un lado, la esclavitud de todo el pueblo de Israel, 210 años narrados en 4 Perashiot, para luego mostrarnos dos escenarios fundamentales que tienen que ver no solamente con la Geulá, sino con el momento de la revelación. Fuimos meritorios de que el Todopoderoso se dirija a nosotros. Perashat Yitro, la revelación, los 10 mandamientos, y Perashat Mishpatim, que es justamente la consolidación de todo el contenido espiritual y práctico de la identidad del pueblo ese recién venido a la libertad física, que viene ahora a rediseñar su libertad espiritual. Y de esa manera nos ha depositado la Sagrada Torá desde el Shabbat pasado en las últimas 5 Perashiot, que son Terumá, Tetzaveh, Kitizá, Vayakhel y Pekudé. Como para poder tener una concepción global, estas Perashiot, 4 de ellas y una parte importante de Kitizá, hablan todas, hablan todas de un sentido único, que es la construcción del santuario. Un santuario móvil, el tabernáculo, un Mishkan, que va a representar, por sobre todas las cosas, la posibilidad de recuperar la memoria. Y recuperar la memoria significa recuperar el vínculo, saber quiénes somos, a quién pertenecemos, como decimos, Amó, Betzón, Mar'ito. Somos en cada mañana en el mismo Letodá, el Salmo 30, decimos que nosotros somos su pueblo y su ganado de pastoreo. Volvemos a encontrarnos de vuelta en ese camino, que es un camino realmente sin igual, en donde, por supuesto, nos faltan las crisis. Si nosotros vamos a imaginar que en el derrotero de nuestra vida, una vez que superamos los problemas no van a volver, entonces estamos equivocándonos fundamentalmente de una de las condiciones que nos hacen a nosotros falibles y que nos hace más humanos que nunca. Y que es Nafal Tikanti. Y Nafal Tikanti, como dice el rey David, pues me he caído y así me he levantado. Osheba y Pol Tzadik Bakam. 7 veces habrá de caer el hombre justo y se levantará. Entonces, en última instancia, el Mishkan es la segunda oportunidad. La segunda oportunidad de recibir las tablas, que fueron pulverizadas las primeras. La segunda oportunidad de volver a ser el pueblo de Dios. Belakachti etchem li le'am, los haré a vosotros como mi pueblo, Beaiti lahem le Elohim, y yo seré para vosotros por Dios. Es la segunda posibilidad que se nos da a nosotros de ser un Goy Kadosh, Mamlechet Kohanim Begoy Kadosh, tal como fue anunciado en el momento de la revelación de Kadosh Baruj Hu en el monte Sinaí, un reinado de sacerdotes y un pueblo sagrado.
Y todo eso lo propone el Mishkan. Hoy estamos Beatá Tetzaveh, y tú, empero, habrás de ordenar. Así comienza la perashá, que, como sabemos, tiene una particularidad en la cual, desde que comenzó el libro de Shemot y hasta la última perashá de Devarim, 4 libros consecutivamente, el nombre de Moshe siempre es mencionado a lo largo y a lo ancho del texto bíblico, no en Bereshit, por supuesto. Esta es la única perashá donde Moshe Rabenu no aparece. Es anónima esta perashá, Beatá, y empero tú. Y todo esto tiene que ver justamente con los escenarios a veces tan frágiles que propone el pueblo de Israel cuando no puede superar o superarse de esas ambigüedades, de esas flaquezas y que llevan a las crisis. Vamos a encontrar en el recorrido de estas semanas, la semana que viene en particular, Perashat Kitizá, el escenario doloroso, triste, cáustico del becerro de oro. Y en última instancia ese becerro de oro que, si bien nos emplazaba a volver a crear un vínculo con el Dios Todopoderoso casi ideal, nos llevó a nosotros a reencontrarnos con el plano más inferior de la existencia. Y allí Moshe Rabenu aboga por el pueblo judío, pide, ruega, exige por el pueblo judío, hasta el punto de decirle a su creador que si los va a perdonar bien y si no, que lo borre de su libro. Y la verdad es que dice que la maldición de un sabio se cumple gratuitamente. Kirelat Chazam al-Hinami Ba'a. Y por lo tanto, Kadosh Baruj Hu escuchó el pedido de Moshe. Bórrame entonces de tu libro. Y lo borró. Y por eso no aparece en nuestra perashá. Pero ese es un tema diferencial. Vamos a ver lo original que trae el Malvim para nuestro estudio de hoy. ¿Qué enseña el Malvim? O sea, enseña muchas cosas. Yo lo que tomé solamente es un aspecto. La perashá comienza con las palabras Beatá Tetzaveh, y tú ordenarás. Como ustedes ven, el comienzo de la perashá, en el libro de Shemot, capítulo 27, citamos aquí, y tú habrás de ordenar a los hijos de Israel y que te traigan aceite de olivas machacadas puro para el alumbrado, para encender lámparas, 100. En la tienda de reunión o el moed, del lado de afuera del velo que está ante el testimonio, quiere decir el paroje que está separando ese ámbito del o el moed del tabernáculo, la tienda de reunión. La parte interior es el Kodesh HaKodeshim, es el lugar más sagrado, y la parte de afuera, que está allí, ahí está la menorá, por ejemplo. La menorá, la mesa de oro, el altar de oro. En la tienda de reunión, del lado de afuera del velo que está ante el testimonio es el Edú, las tablas del pacto, lo ordenará a Aarón y a sus hijos desde la noche hasta la mañana, ante Hashem, ley perpetua por sus generaciones con los hijos de Israel. E inmediatamente después de hablar de estos dos conceptos, la Torá nos dice, habrás de hacer ropajes sacros para Aarón, tu hermano, para gloria y esplendor. O sea que tenemos aquí, por un lado, el tema de la menorá y el encendido de la menorá, que es una tarea que está encargada a Aarón y sus hijos, e inmediatamente dejamos el ámbito del Mishkan y dejamos de hablar ya de la particularidad del Mishkan y de cómo estaba siendo construido. Lo último que se menciona es la menorá, y a partir de allí se habla de los ropajes. El Malvim va a decirnos en el avance que ya todo este tema de la menorá va a volver a ser tratado en el libro de Baikra, de la Temor, capítulo 24. Si ustedes ven la cita, la segunda que ponemos aquí, nos dice, y habló Hashem a Moshe diciendo, ordena a los hijos de Israel y que te traigan aceite de olivas puro, machacados para el alumbrado, para encender lámparas a perpetuidad, Ner Tamid.
del lado de afuera del velo que está en el testimonio. Se dan cuenta la identidad del texto, este mismo texto que Shemot, muy parecido. En la tienda de reunión lo ordenará a Aarón, desde el atardecer hasta la mañana. Es decir, que la menorá tenía que empezar a ser encendida en el atardecer, ahí tenía que regular que el aceite fuera suficiente y en la mañana volvía a poner más aceite para que se mantenga el fulgor de las velas. Y eso se llama Ner Tamid. En principio, no es que toda la menorá debería estar encendida. Vamos a ver qué significa el Ner Tamid, qué significa la idea de la vela esta perpetua. Sobre un candelabro puro, confeccionado con oro puro, habrá de ordenar las lámparas ante Hashem. La tarea del Cohen, obviamente, que tenía que ver con eso. Bueno, entonces, a partir de aquí, nosotros entendemos que el Malbim nos va a querer explicar fundamentalmente algo que resulta, llamémoslo, original. Y vamos a aumentar un poquitito la lectura ahora y así todo el mundo puede leer para que no tengan problemas de... Un minutito. Ah, entonces vamos a ponerlo así en 120, un poquito más grande, ahí está. Muy bien, y ahora lo van a poder ver mejor. Entonces, nos dice el Malvin. Vamos a ver un comentario original, muy bonito, que, bueno, con las dificultades permanentes de la traducción. Veatá Tetzaveh. Dice el Malvin, Veatá Tetzaveh, Perashá Zot Uchpelá Perashá Temor. La presente parashá fue vuelta a ser escrita, como les mostré la otra cita, en donde en Perashat Emor, quiere decir, en el libro de Baikra, y hay varias modificaciones entre las Perashiot, y nuestros sabios de bendita memoria, en el Sifra, que es el Sifra, el Midrash Alajá del Humash Baikra, enseñaron que aquí habla de todas las velas de la menorá en general, y allí en Baikra, habla de la vela central llamada Ner Ma'arabi, quiere decir la vela que está en el Ma'arab, la vela occidental, y dice el Malvim, allí lo explicamos detalladamente, tomad de allí y lo encontraréis tranquilizador. Quiere decir, si te hacen mucho problema, lo que te preocupa, lo podés estudiar en el libro de Baikra sobre esta realidad. Ahora bien, vamos a ver a dónde nos conduce el Malvin. El Malvin dice entonces, ולא נשאר לנו רק לדעת למה הפסיק בציווי זה בין מעשה המשכן וכליו ובין מעשה בגדי הכהונה. Solo nos queda saber por qué interrumpió entre esta ordenanza que habla de la construcción del tabernáculo y sus utensilios. Quiere decir, estamos estudiando, obviamente, toda la semana pasada, Perashat Terumá, todo lo que es la construcción del Mishkan y sus utensilios. Dice, lo que tenemos que tratar de entender es por qué se produjo la interrupción entre la ordenanza que habla de la construcción del tabernáculo y sus utensilios y entre el acto de las vestiduras sacerdotales, que se va a ocupar en la Perashá de Tetzaveh, como ustedes vieron arriba en la cita, ¿no es cierto? Cuando terminé la cita del libro de Shemot, dice, hablaba de la menorá, y dice, habrás de hacer ropajes sacros para Aarón tu hermano, para gloria y esplendor. Entonces hay como una interrupción. Y entonces dice, solo nos queda saber por qué interrumpió entre esta ordenanza que habla de la construcción del tabernáculo y sus utensilios y entre el acto de las vestiduras sacerdotales, tal que podríamos llegar a pensar que la construcción del tabernáculo, miren qué interesante, es la antesala de la confección de las ropas y las precede. Y así es la verdad, que según se ha explicado, que la esencia de los mandamientos de usar las ropas consagradas aludirá
a la pureza de las midot, a los atributos y creencias que son las de Ot, que son las ropas del alma. O sea, acá viene todo un tema anterior en la construcción del tabernáculo antes que se elaboren las ropas físicas. Y dice, la construcción del tabernáculo es la antesala de la confección de las ropas del sacerdote, y eso es porque la esencia de los mandamientos de usar las ropas consagradas aludirá a la pureza de las midot, a los atributos de la persona y las creencias que son las ropas del alma, a las que se le debe agregar el aceite santo, el Shemen Akadosh, tal como fue expresado en el libro de Eclesiastés 9:9. Justo esto estudiamos en esta semana, que en todo tiempo, Bechol Aed Iyu Begadeja Lebanim, en todo tiempo serán tus ropas, tus ropas serán blancas, Velo Yexar Shemen al Roshecha, Shemen al Roshecha lo yexar, y no deberá faltar aceite sobre ti. Miren, ustedes está todo aquí, ¿no? Las ropas tienen que ser blancas y que no falte el aceite. O sea, como que hay una relación bastante intensa entre lo que es todo el llamamiento al encendido de la menorá y el aceite puro de la menorá y todo lo que representan las ropas sacerdotales. Y por eso el Malvin dice lo que quiere significar que las ropas del alma, que son sus virtudes y atributos, deben ser blancas de toda inmundicia y calumnia, y tampoco no debe faltar aceite sobre su cabeza. Interesante. Entonces, aparentemente el Malvim, o no aparentemente, está diciendo, nosotros venimos de Perashat Terumá contando de cada uno de los utensilios del Mishkan, sus medidas, su confección, cómo tenía que ser, cómo no tenía que ser. De repente, cuando llegamos a Beatat Etzadeh, se produce un corte. Se produce un corte donde se empieza a hablar de qué, que tomen para ti aceite de oliva puro, machacado, etcétera, para encender la luz del santuario. Y después de eso, ¿cómo continúa después de eso? Con la confección de las ropas del sacerdote. Aparentemente, dice, hay una conexión. Entonces, ¿qué hace para poder unir los conceptos? El versículo de Coelet 9, que dice que en todo tiempo tus ropas serán blancas y que no falte aceite en tu cabeza. Como que hay una conexión y que aparentemente las ropas no solamente son las ropas físicas, sino las ropas del alma. Y las ropas del alma nuestras son las midot, las virtudes y los atributos. ¿Y por qué tienen que ser blancas esas ropas? Según dice Coelet. El Malvin dice porque el alma tiene que estar tratándose permanentemente de que la tenemos que cuidar de toda cosa negativa y de toda calumnia, y tampoco no debe faltar aceite sobre su cabeza. Y aquí cita algo muy interesante, como lo recomienda un poeta judío, Abraham Bedersi. Bedersi. Encontramos los datos de él, no hay fecha justa de nacimiento, pero es del siglo XIII y vive en Provence, en el sur de Francia. Y allí, en su libro, el libro del poeta Abraham Bedersi, dice que la Torá y el hombre están unidos, son la vela de Dios en la tierra. La Torá y el hombre. Cada uno de nosotros y nuestra sagrada Torá, cuando estamos unidos, somos como una vela de Akadosh Baruj Hu en la tierra. Muy bonita idea. Dice el poeta, porque en este lenguaje lo escribe, la Torá es una llamarada que se separa de la chispa que está en el cielo, o sea, de esa chispa celestial que pertenece al Kadosh Baruj Hu. Acuérdense que cuando Moshe Rabenu nos va a hablar al final de su vida, de sus días, en, en un cántico de despedida al pueblo judío, que lo conocemos como Shirat HaAzinu,
el cántico de escuchad los cielos y oídme la tierra. En ese cántico de Azinu, él habla que Hashem aparece desde Sinai, desde Seir, Zaraj Lamo, Mimino Esh Dat Lamo. A su derecha está el fuego de su ley. Por eso el poeta Bedersi, perdón, dice que la Torá y el ser humano están unidos, ¿no es cierto? Cuando están unidos son como la vela de Dios en la tierra. Por un lado, la Sagrada Torá es una llamarada que se separa de la chispa que está en el cielo, de ese fuego que representa la presencia de lo divino. Y el hombre, en sus dos partes, es una antorcha que atrae su luz. En sus dos partes quiere decir, en su doble dimensión. El ser humano es una dimensión material y otra dimensión espiritual. Entonces sabemos que dentro del ser humano cohabita esa dimensión del fuego, esa antorcha, ¿no? Como le llama él, a Torah y Lahab, de Adam, Vishnei Halakav, Abuká, Shoevet, Oro. El hombre en sus dos partes es una antorcha que atrae su luz. Su cuerpo es una mecha enrollada, así dice el poeta. Gavó, Petilá, Niftelet. El cuerpo nuestro es como una mecha enrollada. Nishmató, Shemen Zaitza. Su alma es aceite de oliva puro. Con su acuerdo y unión, la casa se llenará de luz. Quiere decir, Beaskamatam, cuando toda esta conjunción de cuerpo y de alma puedan estar unidas, y entonces la casa se llenará absolutamente de luz. Bonita la idea, porque en última instancia lo que está tratando de explicarnos el Malvim es por qué se habla al comienzo de Perashat Tetzaveh, Beatá Tetzaveh, si todo el mundo reconoce y recuerda, la Perashá dice, y tú habrás de ordenar a los hijos de Israel y que te traigan aceite de olivas machacadas puro para el alumbrado, para encender lámparas de Haalot Ner Tamid. En la tienda de reunión de Oel Moed, del lado de afuera del velo que está ante el testimonio, las tablas del pacto, lo ordenará a Aarón y sus hijos desde la noche y hasta la mañana ante Hashem. Ley perpetua por sus generaciones de con los hijos de Israel. Y esto es lo que el Malvim nos está ahora acompañando, viendo esta conjunción, esa llamarada del cielo que proviene del fuego celestial, frente a la otra fuerza, mucho más material del hombre, una antorcha, no es una llamarada, es una antorcha, algo que yo sostengo en mi mano, donde tengo el fuego, y obviamente el cuerpo del hombre que es como una mecha enrollada, que es en donde se va a poner en contacto con ese aceite para que el fuego pueda permanecer en él y manifestarse constantemente. Una excelente idea. Pero dice el Malvim, Beomnam, lo kol adam zoche le Hashem en azah hamuchan. Y es cierto que no toda persona llega a ser meritorio del aceite puro que está dispuesto a encender en él la luz divina para hacer brillar una luz en su templo. Porque estando el aceite originalmente, ¿no? Este Shemen, ¿cómo está? Ahur umalesh marim. A veces el aceite está turbio y lleno de levaduras, quiere decir, por eso la Torah que pide aceite de oliva puro. No es que no dijo aceite de oliva común, dijo aceite de oliva puro. Dice, porque estando el aceite turbio y lleno de levaduras, es decir, cuya alma no fue purificada y no fue preparada para la luz de la Torah y para el resplandor de la Shejinah, quiere decir, tenemos dos factores que ya nos impiden conectarnos con la luz de la Torá y la presencia infinita de la Shejinah. O porque la mecha es una de las mechas
con las que no se puede encender. Acuérdense que nosotros aprendemos cada víspera de Shabbat, Bame Madlikin u Bame Madlikin, con qué se enciende y con qué no se enciende. Entonces hay cosas con las cuales no se puede encender. Siempre no hablo de lo físico del encendido, sino también a nivel de lo espiritual. Quiere decir, cuyo cuerpo, en este caso, que no pueden encender, es porque el cuerpo, el ser humano, no está listo para la purificación y recibir la luz. Ante todo, hay un proceso interno muy importante, muy elocuente, que el cuerpo del ser humano pueda purificarse para recibir la luz. Entonces, dice, entonces, no Muhammad de Tarab, ¿verdad? Az idach nero beishon hoshe. Entonces, su conocimiento, su luz, se habrá de extinguir en la sombra de la oscuridad. Solo el alma que está lista para recibir la Torá y la sabiduría es la que trae a su santuario aceite de oliva puro. El santuario es el hombre, ¿sí? Porque Hashem iluminará su cabezal, tal como dice el Pasuk, libro de Teilim, Ki ata ta'ir neri, porque tú has de iluminar mi cabeza. Y esto es muy bonito. Ata ta'ir neri. Y en cuanto a la figura del templo, era así. Allí, como que todo Israel se reunió como un solo hombre. O sea que en el Mishkan tenía una particularidad. El Mishkan que hace del pueblo judío hace una unidad. Y por lo tanto, uno es igual a 1.000.000. Entonces no importa la cantidad, sino importa la calidad de ese vínculo. Y entonces dice, y en cuanto a la figura del templo, era así allí como que todo Israel se reunió como un solo hombre. Y esto es muy bonito, tal como lo insinúan, lo insinúan, no insinúan, sino que insinúan las señales del tabernáculo y todos los asuntos del templo y sus obras eran para colocar allí la luz de Dios y el resplandor de la luz. Para eso es la insistencia de lo que nos está pidiendo en este momento. Y esto es muy significativo y es muy bonito, porque en última instancia el Malvin lo que nos está diciendo, basado no solamente en su capacidad comprensiva del texto, sino también en un poeta que habla acerca de esa luz y lo que representa el aceite es la luz. Y entonces dice eh, el Malvim, Tivá el Agufa Klali, Shem Bene Israel, él ordenó al cuerpo general, ese cuerpo general, ¿quién es? Los hijos de Israel. Por eso dice, Beatat Tetzaveh, Beikhu Eleja. ¿Quién tiene que llevar el aceite de oliva puro para Moshe? El pueblo judío. Entonces dice, él ordenó al cuerpo general, que son los hijos de Israel, traer a Moshe aceite de oliva puro, que purificaría su alma y su santidad para que estuviera lista para recibir su luz. O sea que son los encargados de traer ese aceite y Moshe va a ser ese recipiente que va a preparar al pueblo para que puedan, ¿no es cierto?, percibir, purificar su alma y que la santidad estuviera lista para recibir su luz. Y luego, a través de Moisés, solo a través de Moisés, que hizo bajar la Torá y la luz de Dios a la tierra, levantará la menorá, que es lo general de las almas de Israel, elevar un fuego perpetuo. O sea que esto del encendido de la menorá, ¿qué es? El encendido de la menorá es elevar, como la menorá representa a quién, a todo el pueblo judío. Es el símbolo del pueblo judío. Entonces dice, después de que esto ocurra, va a llevar a las almas de Israel a elevar un fuego perpetuo, un ner tamid, lehalot ner tamid, y se interpreta que esta luz viene de la Torá dada en el arca de la alianza.
Quiere decir, esa luz viene ¿de dónde? Desde el interior del Arón Aberit, ya que desde allí se prepararán las velas delante de Dios siempre. Entonces, ¿dónde se preparaba el encendido de las velas? El encendido de las velas no estaba a la vista de todo el pueblo. Las velas estaban adentro de lo que era un pequeño espacio que tenía la parte anterior, la menorá, la mesa de oro y el altar de oro de incienso. Y luego tenía un telar muy grande, que era un parojet, y detrás del parojet estaba el arca de la Torá con las tablas de la ley. Esa sería la estructura. Aarón tenía que encender las velas perpetuas y entonces, pero esa luz viene de la Torá dada en el arca de la alianza, ya que desde allí se prepararán las velas delante de Dios siempre. Y la vela occidental, Ner Ma'arabi, ¿qué es esta vela occidental? Es muy interesante saber lo que es el Ner Ma'arabi. ¿A qué se llama Ner Ma'arabi? Dice, atribuida a la Shejinah que está al oeste de ella, que está al oeste de ella, el Ner Ma'arabi, comenzaba y terminaba con ella, ya que el sumo sacerdote era el emisario de toda la nación. Era un hombre justo y sus ropajes eran blancos y no faltaba aceite en su cabeza. Y es por ello que mencionó primeramente el aceite y luego a los vestidos. Todo esto es para explicarnos por qué se habla del aceite y después, recién, se habla de los vestidos. Entonces, lo que dijeron los jajamim, que este Ner Tamid, el concepto de Ner Tamid, ¿de dónde nace? ¿De dónde surge el concepto de Ner Tamid? Entonces, la menorá del santuario estaba hecha de un solo bloque. Estudiamos la semana pasada. Batida a martillo, oro puro, y tenía, obviamente, una estructura sólida y única, donde tenía un brazo central del cual se desprendían tres brazos hacia la derecha y tres brazos hacia la izquierda. Sin embargo, hay una figura central. Esa vela central, que parecería ser la vela que sostiene a todos los demás, tres a la derecha y tres a la izquierda, se la llamaba Ner Ma'arabi. Y los jajamim nos dicen, Me'olam lo kavá Ner Ma'arabi. Jamás el Ner Ma'arabi se apagó. Es interesante, porque ¿qué quiere decir? Que eventualmente nosotros sufrimos la destrucción del santuario. Pero no se olviden, ninguno de ustedes, que así como hay un santuario que lo tuvimos para percibir aquí en la tierra, hay otro santuario que está allí arriba en el cielo, que nosotros no lo podemos percibir. Y si bien la luz de la menorá aquí se, comillas, apagó, eventualmente, la luz de la menorá allí arriba sigue ardiendo. Y por eso lo que hacía el Cohen todas las tardes era encender las velas. Y fundamentalmente la que nunca se apagó era el Ner Ma'arabi. Esto es sumamente sugestivo e interesante. Antes de las ropas, que representan las ropas del alma, se necesita primero, ¿qué cosa? El aceite. ¿El aceite qué significa? El aceite significa la posibilidad de irradiar luz. Y irradiar luz significa traer la presencia de quién? La Shekhinah. Por eso decimos, y beorja nir'e or, porque con tu luz veremos la luz. Cuando el Cohen bendice al pueblo de Israel, le dice allí en su brajá, Yaer Hashem panav eleja tijuneja. Yaer Hashem, que el Todopoderoso te ilumine con su presencia y te dé sabiduría. Porque la iluminación representa la capacidad del saber, del conocer. Y esto el sacerdote lo hacía cada tiempo. Y por eso viene no a interrumpir un relato del Mishkan, sino que viene a marcar, eventualmente, una vez que está todo ya confeccionado como para ponerse en marcha,
solamente falta el hombre para ponerse en marcha, y para ponerse en marcha el hombre necesita eventualmente tener sus ropas especiales, no cabe ninguna duda. Así y todo, eventualmente ese hombre necesita primero entregarle a Moshe, a través de Moshe. ¿Por qué hay que darle el aceite a Moshe? ¿Por qué no a Aarón? Dice, porque Moshe fue quien hizo descender la Torá y la luz de Dios a la tierra. Y por eso ahora es aquel que va a construir la menorá. ¿Para qué? Para que lo general de las almas de Israel eleven un Esh Tamid, un fuego perpetuo, Leha'alot Ner Tamid. Y por lo tanto, ahora que Am Israel está en esa coyuntura de poder ser todos encendedores, comillas, de fuego, entonces ellos mismos van a comprender que ese fuego purifica ante todo el alma de ellos, les va a conceder a ellos midot, atributos como se debe, y en última instancia les permitirá a ellos alcanzar ese vínculo con el Todopoderoso a partir de cada uno y como nación completa. Lo que queda claro del Malvim, por lo menos a mí en lo personal, es que todo lo que se hace desde la perspectiva de el culto, de la abodá, de todo aquello que está relacionado con el Mishkan, por supuesto que hay personalidades que tienen que ocuparse del Mishkan para que sea la tarea deseada por parte del pueblo de Israel. Pero la confección del Mishkan está en manos de todo el pueblo judío. El Mishkan no fue hecho solamente por Betzalel o por Aholihab ben Ahisamach, que son ¿cómo se dice? Los propulsores, los artesanos, los impulsores, los que han, ¿cómo? Los arquitectos son los que han imaginado con su profunda imaginación. Pero no hay ninguna duda de que así como Betzalel y Aholiab son aquellos que van a formar ese escenario, está el pueblo de Israel que permanentemente está involucrado con cada aspecto del Mishkan. Y hoy tenemos esta tarea que es, como la llama el Malvim, la capacidad de poder absorber, ¿no?, la luz de la Shejinah y poder decirle a Dios, Kiatá ta'ir neri, porque tú iluminarás mi cabeza. Es muy interesante todo lo que plantea el, eh, el Malvim con respecto a esto que parece desconectado, el comienzo de la Perashá, que parece estar desconectado entre qué tiene que ver que tomen aceite de oliva puro, machacado y encender la menorá, y después pasar a los ropajes del Cohen. Todo está relacionado. Aquí lo que tratamos de ver es que esas ropas están relacionadas primero con una condición de la pureza del alma, Shemen Zait Zach, Katit Lamaor, machacado, para que dé luz. Y solamente después vendrá lo material. Después vendrá aquello que representan los ropajes, que son, como dice la Perashá, Lejabod ul Tif'at. Bien, bueno, Baruch Hashem, de Olam, Mina Olam, Beada Olam, gracias por acompañarnos, gracias por llegar al Bet Midrash, gracias a Dios, ya pudimos retomar nuestras clases y quiere el Boré Olam permitirnos pasar un Shabbat Shalom, Raj, y por sobre todas las cosas, que todos los hijos de Israel vuelvan a sus casas, aquellos que están cautivos ya más de 140 días, y aquellos que están en el frente defendiendo nuestra posibilidad de estudiar Torah, de enseñar la Torah y de rezar por ellos y hacer por ellos también las mejores obras. Shabbat Shalom para todos. Muchas, muchas, muchas gracias y bienvenidos una vez más a nuestro ámbito del Bet Midrash. Yizkule Shanim Rabot, Leimot Beto.